Buenas tardes, bueno ya buenas noches, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy tenemos un pequeño cambio esta semana, tenemos Rincón Mágico en martes y bueno, es festivo aquí en España, hola Carol, pero a nosotros no, esto no nos para. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Envíame la solicitud, o también te entrar. Y empezamos. A ver, espero que me escuchéis bien. Hola, Carol, buenas tardes. Ilustre, ¿cómo amanece? Perdón, ¿cómo le va la tarde? Muy bien, muy bien. Esta Yo, semana ya puedo hablar sin que me entre el ataque de tos. eso veo. O sea que súper bien. Ahora, así todo, con el vasito con agüita con limón aquí por si acaso. Yo pensé que me ibas a decir que estabas tomando otra cosa, que agüita con limón. Sí, sí. Agüita con limón, todo muy No, sano para no, cuidar la pero garganta. estás muy dominguera. Ya Ay, me erra. no hay que Que ya cuidarse, me- hay que cuidarse. Era Claro broma. que sí. ¿Qué tal todo por ahí? Frío, frío, Ya he frío. visto las fotitos con la nieve y Sí, bueno. pero rico, es decir, es como que la nieve está y después se vuelve y se va y luego vuelve pero con más fuerza y vuelve y como que se va de a poquito. Em, Hoy pasó una cosa muy chistosa porque, o sea, por regla estamos todavía en otoño, ¿no? O sea, por Ujú. regla hasta el 21 de diciembre es otoño. Y hoy en el colegio dice una niña así como, pero pregunta a la profe, ¿y en qué estación del año estamos? Y dice la niña, pero muy segura de sí misma, otoño. Y pues yo sí, pues estamos en otoño. Y la profe inmediatamente le corrigió como que no, estamos en invierno. Y yo así como que no, en realidad nos da la sensación de invierno, pero pues reglamentariamente estamos todavía en otoño. Pero yo tengo así igual que ella el sentimiento ya muy Claro. gris del invierno y todavía falta el resto. Ah, bueno, en fin, no importa. Ahí Ya. vamos. Pero bueno, Eh, es bonito, es hermoso, es entrañable, es sí, frío, lo tiene todo. sí, sí, Así es que, rico, es apachichante. exacto, muy bien, muy bien. Sí. Bueno, esta semana tenemos tarea por delante, porque como habéis visto, pues hemos necesitado recurrir a un árbol genealógico, porque ya se nos va de las manos. Ujú. La familia Buendía se nos va de las manos. Entonces tuvimos que recurrir a este árbol genealógico, además tan bonito que encontramos ilustrado, para podernos situar un poco, porque ya llegamos a un nivel que nos cuesta. Pero bueno, no es cuestión de sabérselo de memoria, sino en un momento dado poder recurrir a ver quién era este hijo de, etcétera, etcétera. Este hijo de... Sí, efectivamente. Y bueno, nos quedamos en ese punto en el que tantas veces nos habían hablado, ¿no? Del momento en el que estaba el coronel Aureliano Buendía frente al pelotón, etcétera, 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 que claro, ya no sabíamos qué pensar, ¿no? Tantas veces nos nombraban aquel momento que decíamos, aquí tiene que pasar algo. Ujú, Y bueno, ujú. pues al final el coronel Aureliano Buendía escapa. Con lo cual sabemos que se escapa de ser ajusticiado, de ser fusilado, y ahí quedamos. Y después nos quedamos así un poco con la duda, por esta manera de contar que tiene Gabriel García Márquez, nos hizo dudar entre si lo que nos contaron un poquito antes de hacernos ver que se libra del fusilamiento, si era algo que sucede a posteriori o si era algo que había sucedido antes, porque eso es la magia, esto es la magia que sucede aquí en Cien años de soledad, y es que hay tanta información en tan poco tiempo, cuando así lo decide el autor, y además contado de una manera que todo es posible, que tanto una opción como la otra podrían ser perfectamente viables. Entonces, yo no sé tú, Carol, pero yo todavía sigo con la incógnita. Yo Yo todavía... estoy esperando seguir leyendo para ver si me la quitan, porque yo sí quedé Exacto. como que, a mí lo que me pasa es que como no separa siempre cuando va a cambiar de imagen o de personaje, no cambia, no hace párrafo, pues, aparte, sino que todo sigue, 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 es como que, ¿qué minuto me dejas respirar?
para entender dónde está la historia. Entonces, eso fue lo que me pasó en el último lunes y pues espero que ahorita se nos quite, o sea, la duda que teníamos respecto a si había sido después o antes del Pero momento aquel. lo que es bien cierto es que se libra de ser fusilado ante el pelotón y que también se habla por ahí de que se le atribuía el don de la ubicuidad, es decir, el poder Ujú. estar en varios sitios a la vez, porque era como ya algo sobrenatural que aparecía por aquí, aparecía por allá, en unos sitios ganaba, era protagonista de la victoria, en otros sitios pues era derrotado y ahí nos quedamos. Bueno, yo he retomado el punto en el que terminamos y Ujú. era, según mi libro, en la página 83, donde decía Aureliano José, largo como su abuelo, vestido de oficial revolucionario, le rindió honores militares. Ujú. Tal cual. ¿Sí? Ahí también. Ujú. Ok. Empiezo, que me quedé con ganas de leer la semana pasada con mi Sí, su tos. merced, hoy se larga usted Voy, voy, ahí con... voy para allá, voy a darlo todo. Vamos allá. No todas las noticias eran buenas. Un año después de la fuga del coronel Aureliano Buendía, José Arcadio y Rebeca se fueron a vivir en la casa construida por Arcadio. Nadie se enteró de su intervención para impedir el fusilamiento. En la casa nueva, situada en el mejor rincón de la plaza, a la sombra de un almendro privilegiado, con 3 nidos de petirrojos, con una puerta grande para las visitas y 4 ventanas para la luz, establecieron un hogar hospitalario. Las antiguas amigas de Rebeca, entre ellas 4 hermanas Moscote que continuaban solteras, reanudaron las sesiones de bordado interrumpidas años antes en el corredor de las Begonias. José Arcadio siguió disfrutando de las tierras usurpadas, cuyos títulos fueron reconocidos por el gobierno conservador. Todas las tardes se le veía regresar a caballo, con sus perros montunos y su escopeta de 2 cañones, y un sartal de conejos colgados en la montura. Una tarde de septiembre, ante la amenaza de una tormenta, regresó a casa más temprano que de costumbre. Saludó a Rebeca en el comedor, amarró los perros en el patio, colgó los conejos en la cocina para salarlos más tarde y fue al dormitorio a cambiarse de ropa. Rebeca declaró después que cuando su marido entró al dormitorio, ella se encerró en el baño y no se dio cuenta de nada. Era una versión difícil de creer, pero no había otra más verosímil, y nadie pudo concebir un motivo para que Rebeca asesinara al hombre que la había hecho feliz. Yo, de verdad, voy a seguir leyendo porque no sé esto de qué va, pero alucino. Ese fue tal vez el único misterio que nunca se esclareció en Macondo. Tan pronto como José Arcadio cerró la puerta del dormitorio, el estampido de un pistoletazo retumbó en la casa. Un hilo de sangre salió por debajo de la puerta, atravesó la sala, salió a la calle, siguió en un curso directo por los andenes desparejos, descendió escalinatas y subió pretiles. Pasó de largo por la calle de los Turcos, dobló una esquina a la derecha y otra a la izquierda, volteó en ángulo recto frente a la casa de los Buendía, pasó por debajo de la puerta cerrada, atravesó la sala de visitas, pegado a las paredes para no manchar los tapices, siguió por la otra sala, eludió en una curva amplia la mesa del comedor, avanzó por el corredor de las Begonias y pasó sin ser visto por debajo de la silla de Amaranta, que daba una lección de aritmética a Aureliano José, y se metió por el granero y apareció en la cocina donde Úrsula se disponía a partir 36 huevos para el pan. ¡Ave María Purísima! Gritó Úrsula. Siguió el hilo de sangre en sentido contrario y en busca de su origen atravesó el granero. Pasó por el corredor de las Begonias, donde Aureliano José cantaba que 3 y 3 son 6 y 6 y 3 son 9. Y atravesó el comedor y las salas y siguió en línea recta por la calle y dobló luego a la derecha y después a la izquierda hasta la calle de los Turcos, sin recordar que todavía llevaba puestos el delantal de hornear y las babuchas caseras, y salió a la plaza y se metió por la puerta de una casa donde no había estado nunca, y empujó la puerta del dormitorio y casi se ahogó con el olor a pólvora quemada
y encontró a José Arcadio tirado boca abajo en el suelo sobre las polainas que se acababa de quitar, y vio el cabo original del hilo de sangre que ya había dejado de fluir de su oído derecho. No encontraron ninguna herida en su cuerpo, ni pudieron localizar el arma. Tampoco fue posible quitar el penetrante olor a pólvora del cadáver. Primero lo lavaron 3 veces con jabón y estropajo, después lo frotaron con sal y vinagre, luego con ceniza y limón, y por último lo metieron en un tonel de lejía y lo dejaron reposar 6 horas. Tanto lo restregaron que los arabescos del tatuaje empezaron a decolorarse. Cuando concibieron el recurso desesperado de sazonarlo con pimienta y comino y hojas de laurel y hervirlo un día entero a fuego lento, ya había empezado a descomponerse y tuvieron que enterrarle a las volandas. Lo encerraron herméticamente en un ataúd especial de 2 metros y 30 centímetros de largo y 1 metro y 10 centímetros de ancho, reforzado por dentro con planchas de hierro y atornillado con pernos de acero, y aún así se percibía el olor en las calles por donde pasó el entierro. El padre Nicanor, con el hígado hinchado y tenso como un tambor, le echó la bendición desde la cama. Aunque los meses siguientes reforzaron la tumba con muros superpuestos y echaron entre ellos ceniza pelmazada a serrín y cal viva, el cementerio siguió oliendo a pólvora hasta muchos años después, cuando los ingenieros de la compañía bananera recubrieron la sepultura con una coraza de hormigón. Tan pronto como sacaron el cadáver, Rebeca cerró las puertas de su casa y se enterró en vida, cubierta con una gruesa costra de desdén que ninguna tentación terrenal consiguió romper. Salió a la calle en una ocasión, ya muy vieja, con unos zapatos color de plata antigua y un sombrero de flores minúsculas. Por la época en que pasó por el pueblo judía errante y provocó un calor tan intenso que los pájaros rompían las alambreras de las ventanas para morir en los dormitorios. La última vez que alguien la vio con vida fue cuando mató de un tiro certero a un ladrón que trató de forzar la puerta de su casa. Salvo Argénida, su criada y confidente, nadie volvió a tener contacto con ella desde entonces. En un tiempo se supo que escribía cartas al obispo, a quien consideraba como su primo hermano, pero nunca se dijo que hubiera recibido respuesta. El pueblo lo olvidó. A pesar de su regreso triunfal, el coronel Aureliano Buendía no se entusiasmaba con las apariencias. Las tropas del gobierno abandonaban las plazas sin resistencia, y eso suscitaba en la población liberal una ilusión de victoria que no convenía defraudar, pero los revolucionarios conocían la verdad. Y más que nadie, el coronel Aureliano Buendía. Aunque en ese momento mantenía más de 5.000 hombres bajo su mando y dominaba 2 estados del litoral, tenía conciencia de estar acorralado contra el mar y metido en una situación política tan confusa que cuando ordenó restaurar la torre de la iglesia desbaratada por un cañonazo del ejército, el padre Nicanor comentó en su lecho de enfermo: «Esto es un disparate. Los defensores de la fe de Cristo destruyen el templo y los masones lo mandan componer». Buscando una tronera de escape, pasaba horas y horas en la oficina telegráfica, conferenciando con los jefes de otras plazas, y cada vez salía con la impresión más definida de que la guerra estaba estancada. Cuando se recibían noticias de nuevos triunfos liberales, se proclamaban con bandos de júbilo, pero él medía en los mapas su verdadero alcance y comprendía que sus huestes estaban penetrando en la selva, defendiéndose de la malaria y los mosquitos, avanzando en sentido contrario al de la realidad. «Estamos perdiendo el tiempo», se quejaban de sus oficiales. «Estaremos perdiendo el tiempo mientras los cabrones del partido estén mendigando un asiento en el Congreso». En noches de vigilia, tendido boca arriba en la hamaca que colgaba en el mismo cuarto en que estuvo condenado a muerte, evocaba la imagen de los abogados vestidos de negro que abandonaban el palacio presidencial en el hielo de la madrugada, con el cuello de los abrigos levantado hasta las orejas, frotándose las manos, cuchicheando, refugiándose en los cafetines lúgubres del amanecer, para especular sobre lo que quiso decir el presidente cuando dijo que sí, o lo que quiso decir cuando dijo que no, y para suponer inclusive
lo que el presidente estaba pensando cuando dijo una cosa enteramente distinta, mientras él espantaba mosquitos a 35 grados de temperatura, sintiendo aproximarse el alba temible en que tendría que dar a sus hombres la orden de tirarse al mar. Una noche de incertidumbre, en que Pilar Ternera cantaba en el patio con la tropa, él pidió que le leyera el porvenir en las barajas. «Cuídate la boca», fue todo lo que sacó en claro Pilar Ternera después de extender y recoger los naipes 3 veces. No sé lo que quiere decir, pero la señal es muy clara. Cuídate la boca. 2 días después, alguien le dio a una ordenanza un tazón de café sin azúcar, y el ordenanza se lo pasó a otro, y este a otro, hasta que llegó de mano en mano al despacho del coronel Aureliano Buendía. No había pedido café, pero ya que estaba ahí, el coronel se lo tomó. Tenía una carga de nuez vómica suficiente para matar un caballo. Cuando lo llevaron a su casa, estaba tieso y arqueado, y tenía la lengua partida entre los dientes. Úrsula se lo disputó a la muerte. Después de limpiarle el estómago con vomitivos, lo envolvió en frazadas calientes y le dio claras de huevos durante 2 días, hasta que el cuerpo estragado recobró la temperatura normal. Al 4.º día estaba fuera de peligro. Contra su voluntad, presionado por Úrsula y los oficiales, permaneció en la cama una semana más. Solo entonces supo que no habían quemado sus versos. «No me quise precipitar», le explicó Úrsula. «Aquella noche, cuando iba a prender el horno, me dije que era mejor esperar que trajeran el cadáver». En la neblina de la convalecencia, rodeado de las polvorientas muñecas de Remedios, el coronel Aureliano Buendía evocó en la lectura de sus versos los instantes decisivos de su existencia. Volvió a escribir. Durante muchas horas, al margen de los sobresaltos de una guerra sin futuro, resolvió en versos rimados sus experiencias a la orilla de la muerte. Entonces sus pensamientos se hicieron tan claros que pudo examinarlos al derecho y al revés. Una noche le preguntó al coronel Gerineldo Márquez: «Dime una cosa, compadre, ¿por qué estás peleando?». «Porque ha de ser, compadre», contestó el coronel Gerineldo Márquez, «por el gran Partido Liberal». «Dichoso tú que lo sabes», contestó él. «Yo, por mi parte, apenas ahora me doy cuenta que estoy peleando por orgullo». «Eso es malo», dijo el coronel Gerineldo Márquez. Al coronel Aureliano Buendía le divirtió su alarma. «Naturalmente», dijo, «pero en otro caso es mejor eso que no saber por qué se pelea». Lo miró a los ojos y agregó sonriendo: «o que pelear como tú por algo que no significa nada para nadie». Su orgullo le había impedido hacer contactos con los grupos armados del interior del país. Mientras los dirigentes del partido no rectificaran en público su declaración de que era un bandolero. Sabía, sin embargo, que tan pronto como pusiera de lado esos escrúpulos, rompería el círculo vicioso de la guerra. La convalecencia le permitió reflexionar. Entonces consiguió que Úrsula le diera el resto de la herencia enterrada y sus cuantiosos ahorros. Nombró al coronel Gerineldo Márquez jefe civil y militar de Macondo y se fue a establecer contacto con los grupos rebeldes del interior. El coronel Gerineldo Márquez no solo era el hombre de más confianza del coronel Aureliano Buendía, sino que Úrsula lo recibía como un miembro de la familia. Frágil, tímido, de una buena educación natural, estaba sin embargo mejor constituido para la guerra que para el gobierno. Sus asesores políticos lo enredaban con facilidad en laberintos teóricos, pero consiguió imponer en Macondo el ambiente de paz rural con que soñaba el coronel Aureliano Buendía, para morirse de viejo fabricando pescaditos de oro. Aunque vivía en casa de sus padres, almorzaba donde Úrsula 2 o 3 veces por semana. Inició a Aureliano José en el manejo de las armas de fuego. Le dio una instrucción militar prematura y durante varios meses lo llevó a vivir al cuartel, con el consentimiento de Úrsula, para que se fuera haciendo hombre. Muchos años antes, siendo casi un niño, Gerineldo Márquez había declarado su amor a Maranta. Ella estaba entonces tan ilusionada con su pasión solitaria por Pietro Crespi que se rió de él. Gerineldo Márquez esperó.
En cierta ocasión le envió a Amaranta un papelito desde la cárcel, pidiéndole el favor de bordar una docena de pañuelos de batista con las iniciales de su padre. Le mandó el dinero. Al cabo de una semana, Amaranta le llevó a la cárcel la docena de pañuelos bordados, junto con el dinero, y se quedaron varias horas hablando del pasado. Cuando salga de aquí me casaré contigo, le dijo Gerineldo Márquez al despedirse. Amaranta se rió, pero siguió pensando en él mientras enseñaba a leer a los niños, y deseó revivir para él su pasión juvenil por Pietro Crespi. Los sábados, día de visita a los presos, pasaba por casa de los padres de Gerineldo Márquez y los acompañaba a la cárcel. Uno de esos sábados, Úrsula se sorprendió al verla en la cocina, esperando a que salieran los bizcochos del horno para escoger los mejores y envolverlos en una servilleta que había bordado para la ocasión. «Cásate con él», le dijo. «Difícilmente encontrarás otro hombre como ese». Amaranta fingió una reacción de disgusto. «No necesito andar cazando hombres», replicó. «Le llevo estos bizcochos a Gerineldo porque me da lástima que tarde o temprano lo van a fusilar». Lo dijo sin pensarlo, pero fue por esa época que el gobierno hizo pública la amenaza de fusilar al coronel Gerineldo Márquez si las fuerzas rebeldes no entregaban a Riohacha. Las visitas se suspendieron. Amaranta se encerró a llorar, agobiada por un sentimiento de culpa semejante al que la atormentó cuando murió Remedios, como si otra vez hubieran sido sus palabras irreflexivas las responsables de una muerte. Su madre la consoló. Le aseguró que el coronel Aureliano Buendía haría algo por impedir el fusilamiento y prometió que ella misma se encargaría de atraer a Gerineldo Márquez cuando terminara la guerra. Cumplió la promesa antes del término previsto. Cuando Gerineldo Márquez volvió a casa investido de su nueva dignidad de jefe civil y militar, lo recibió como un hijo. Concibió exquisitos halagos para retenerlo y rogó con todo el ánimo de su corazón que recordara su propósito de casarse con Amaranta. Sus súplicas parecían certeras. Los días en que iba a almorzar a la casa, el coronel Gerineldo Márquez se quedaba la tarde en el corredor de las Begonias, jugando damas chinas con Amaranta. Úrsula les llevaba café con leche y bizcochos, y se hacía cargo de los niños para que no los molestaran. Amaranta, en realidad, se esforzaba por encender en su corazón las cenizas olvidadas de su pasión juvenil. Con una ansiedad que llegó a ser intolerable, esperó los días de almuerzo, las tardes de damas chinas, y el tiempo se le iba volando en compañía de aquel guerrero, de nombre nostálgico, cuyos dedos temblaban imperceptiblemente al mover las fichas. Pero el día en que el coronel Gerineldo Márquez le reiteró su voluntad de casarse, ella lo rechazó. De verdad que Amaranta, Amaranta sí está como, pero malita. y sí, Amaranta está para hacérselo ver, de verdad que yo no Es, entiendo a esta chica, no la entiendo. «No me casaré con nadie», le dijo, «pero menos contigo. Quieres tanto a Aureliano que te vas a casar conmigo porque no puedes casarte con él». salió El, celosa, aparte de todo. uh-huh. El coronel Gerineldo Márquez era un hombre paciente. «Volveré a insistir», dijo. «Tarde o temprano te convenceré». Siguió visitando la casa. Encerrada en el dormitorio, mordiendo un llanto secreto, Amaranta se metía los dedos en los oídos para no escuchar la voz del pretendiente, que le contaba a Úrsula las últimas noticias de la guerra. Y a pesar de que se moría por verlo, tuvo fuerzas para no salir a su encuentro. El coronel Aureliano Buendía disponía entonces de tiempo para enviar cada 2 semanas un informe pormenorizado a Macondo. Pero solo una vez, casi 8 meses después de haberse ido, le escribió a Úrsula. Un emisario especial llevó a la casa un sobre lacrado, dentro del cual había un papel escrito con la caligrafía preciosista del coronel. «Cuiden mucho a papá, porque se va a morir». Úrsula se alarmó. «Si Aureliano lo dice, Aureliano lo sabe», dijo, y pidió ayuda para llevar a José Arcadio Buendía a su dormitorio. No solo era tan pesado como siempre, sino que en su prolongada estancia bajo el castaño
había desarrollado la facultad de aumentar de peso voluntariamente, hasta el punto de que 7 hombres no pudieron con él y tuvieron que llevarlo a rastras a la cama. Un tufo de hongos tiernos, de flor de palo, de antigua y reconcentrada intemperie, impregnó el aire del dormitorio cuando empezó a respirarlo el viejo colosal macerado por el sol y la lluvia. Al día siguiente no amaneció en la cama. Después de buscarlo por todos los cuartos, Úrsula lo encontró otra vez bajo el castaño. Entonces lo amarraron a la cama. A pesar de su fuerza intacta, José Arcadio Buendía no estaba en condiciones de luchar. Todo le daba lo mismo. Si volvió al castaño no fue por su voluntad, sino por una costumbre del cuerpo. Úrsula lo atendía, le daba de comer, le llevaba noticias de Aureliano. Pero en realidad, la única persona con quien él podía tener contacto desde hacía mucho tiempo era Prudencio Aguilar. Ya casi pulverizado por la profunda decrepitud de la muerte, Prudencio Aguilar iba 2 veces al día a conversar con él. Hablaban de gallos. Se prometían establecer un criadero de animales magníficos, no tanto por disfrutar de unas victorias que entonces no les harían falta, sino por tener algo con que distraerse en los tediosos domingos de la muerte. Era Prudencio Aguilar quien lo limpiaba, le daba de comer y le llevaba noticias espléndidas de un desconocido que se llamaba Aureliano y que era coronel en la guerra. Cuando estaba solo, José Arcadio Buendía se consolaba con el sueño de los cuartos infinitos. Soñaba que se levantaba de la cama, abría la puerta y pasaba a otro cuarto igual, con la misma cama de cabecera de hierro forjado, el mismo sillón de mimbre y el mismo cuadrito de la Virgen de los Remedios en la pared del fondo. De ese cuarto pasaba a otro exactamente igual, cuya puerta abría para pasar a otro exactamente igual, y luego a otro exactamente igual, hasta el infinito. Le gustaba irse de cuarto en cuarto, como en una galería de espejos paralelos, hasta que Prudencio Aguilar le tocaba el hombro. Entonces regresaba de cuarto en cuarto, despertando hacia atrás, recorriendo el camino en verso, y encontraba a Prudencio Aguilar en el cuarto de la realidad. Pero una noche, 2 semanas después de que lo llevaron a la cama, Prudencio Aguilar le tocó el hombro en un cuarto intermedio, y él se quedó allí para siempre, creyendo que era el cuarto real. A la mañana siguiente, Úrsula le llevaba el desayuno cuando vio acercarse a un hombre por el corredor. Era pequeño y macizo, con un traje de paño negro y un sombrero también negro, enorme, hundido hasta los ojos taciturnos. Dios mío, pensó Úrsula, hubiera jurado que era Melquiades. Era Cataure, el hermano de Visitación, que había abandonado la casa huyendo de la peste del insomnio y de quien nunca se volvió a tener noticia. Visitación le preguntó por qué había vuelto y él le contestó en su lengua solemne: he venido al sepelio del rey. Entonces entraron al cuarto de José Arcadio Buendía. Lo sacudieron con todas sus fuerzas. Le gritaron al oído. Le pusieron un espejo frente a las fosas nasales, pero no pudieron despertarlo. Poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vieron a través de las ventanas que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas. Cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa, y cubrieron los techos y atascaron las puertas, y sofocaron a los animales que durmieron a la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta, y tuvieron que despejarlas con palas y rastrillos para que pudiera pasar el entierro. ¡Jo! ¡Qué penita! ¡Qué penita! ¿Sabes qué Sí, pasa, Caro? dime. Aparte de que ves que, de nuevo, como que tiempos más diferentes, ¿no? Porque en pocas líneas, nos cuentan de la muerte de José Arcadio, pero
y bueno, de que Amaranta, pues por lo visto, se vio involucrada. Rebeca. Rebeca, gracias, gracias. Y también de una manera como muy gráfica, porque ese hilo de sangre que sale de la casa y va pasando Ujú, por las calles y torciendo esquinas hasta llegar a Úrsula, bueno, es súper visual, pero es como, es un momento. Y ahora asistimos a esta larga muerte, porque al final ha sido como una muerte en vida, ¿no? Ahora es una muerte física, pero ujú, hemos asistido a este deterioro a lo largo de no sé exactamente cuántos años de José ujú, Arcadio Buendía, que de alguna manera es que parecía que nos iba a durar eternamente ahí, en su delirio, ujú. ¿no? Y, y además ha sido, no sé, de nuevo tan visual, ¿no? De nuevo tan visual como se iba de un cuarto al otro, ¿no? Lo que hacía su mente de un cuarto al otro hasta que volvía a la realidad, pero una noche se quedó en un cuarto intermedio, ¿no? Súper linda esa imagen. Además que la Mm, realidad no era tan real, porque la realidad también era una visión, sí, porque sí, la realidad era Úrsula, pero su cabeza veía otras cosas. Y a mí esa imagen de, y se quedó en la mitad, y después de que se quedó en la mitad, es como que uno entiende que se quedó ahí, ¿no? Pero no es desde un punto de vista triste, sino como que se quedó ahí en su mundo, en su realidad, siendo feliz, sí, porque le sí, encantaba pasar de un cuarto a otro. Y después la imagen de que cuando no lo despiertan, lo que ven es que caen flores amarillas y, y es del cielo, o sea, ¿no? Es como que, y eso es como sí, que le cayó encima a Macondo y me parece que, o sí, sea, es una sí, imagen súper bonita para para la muerte y es una cosa que me recuerda ahorita la fiesta de los muertos en México, yo no sé si lo has visto, que ellos adornan con flores naranja, ujú, eh, pues a sus muertos y lo celebran, ¿no? O sea, ujú, la vida de los muertos. Entonces me llama mucho la atención que sí, aparezca esta imagen tan linda de se murió y todo se viste de amarillo, además amarillo, que es un color tan tan particular. bonito. Sí, la verdad es que, no sé, ha sido, me ha gustado mucho esta parte, ¿no? Porque ha sido un Sí, personaje que, no sé, un personaje como muy entrañable, ¿no? Que nos ha hecho reír en tantas ocasiones, que al principio también pues todas sus inquietudes, sus anhelos por descubrir los intríngulis de la ciencia, no sé, no sé. y además que todas las otras muertes han sido como muy sacapum, se murió y entonces después, a excepción de esas dos descripciones, y aún así, la descripción anterior, la de la sangre y todo, sigue siendo como muy gráfica, pero Ujú. esta es la primera muerte que se describe de una manera un poquito más romántica, un poquito más sentida, se nota como una sensibilidad diferente, eso me parece súper particular. Así es, aquí. Así que hemos tenido un final pues, muy bonito para José Arcadio Buendía. Sí, ¿Continúas tú? sí, vamos a ver si hoy puedo leer. Sentada en el mecedor de mimbre, con la labor interrumpida en el regazo, Amaranta contemplaba a Aureliano José con el mentón embadurnado de espuma, afilando la navaja barbera en la penca para afeitarse por primera vez. Se sangró las espinillas, se cortó el labio superior tratando de modelarse un bigote de pelusas rubias, y después de todo quedó igual que antes. Pero el laborioso proceso le dejó a Amaranta la impresión de que en aquel instante había empezado a envejecer. Estás idéntico a Aureliano cuando tenía tu edad, dijo. Ya eres un hombre. Yo era desde hacía mucho tiempo, no, lo era desde hacía mucho tiempo, desde el día ya lejano en que Amaranta creyó que aún era un niño y siguió desnudándose en el baño delante de él, como lo había hecho siempre, como se acostumbró a hacerlo desde que Pilar Ternera se lo entregó para que acabara de criarlo. La primera vez que él la vio, lo único que le llamó la atención fue la profunda depresión entre los senos. Eran entonces tan inocentes que preguntó qué le había pasado, y Amaranta fingió excavarse el pecho
con la punta de los dedos y contestó: me sacaron tajadas y tajadas y tajadas. Tiempo después, cuando ella se restableció del suicidio de Pietro Crespi y volvió a bañarse con Aureliano José, este ya no se fijó en la depresión, sino que experimentó un estremecimiento desconocido ante la visión de los senos espléndidos de pezones morados. Siguió examinándola, descubriendo palmo a palmo el milagro de su intimidad, y sintió que su piel se erizaba en la contemplación, como se erizaba la piel de ella al contacto del agua. Desde muy niño tenía la costumbre de abandonar la hamaca para amanecer en la cama de Amaranta, cuyo contacto tenía la virtud de disipar el miedo de la oscuridad, a la oscuridad. Pero desde el día en que tuvo conciencia de su desnudez, no era el miedo a la oscuridad lo que lo impulsaba a meterse en su mosquitero, sino el anhelo de sentir la respiración tibia de Amaranta al amanecer. Una madrugada, por la época en que ella rechazó al coronel Generaldo Márquez, Aureliano José despertó con la sensación de que le faltaba el aire. Sintió los dedos de Amaranta como unos gusanitos calientes y ansiosos que buscaban su vientre. Fingiendo dormir, cambió de posición para eliminar toda dificultad, y entonces sintió la mano sin la venda negra buceando como un molusco ciego entre las algas de su ansiedad. Aunque, aunque aparentaron ignorar lo que ambos sabían y lo que cada uno sabía que el otro sabía, desde aquella noche quedaron mancornados por una complicidad inviolable. Aureliano José no podía conciliar el sueño mientras no escuchaba el vals de las 12 en el reloj de la sala, y la madura doncella cuya piel empezaba a entristecer no tenía un instante de sosiego mientras no sentía deslizarse en el mosquitero aquel sonámbulo que ella había criado, sin pensar que sería un paliativo para su soledad. Entonces no solo durmieron juntos, desnudos, intercambiando caricias agotadoras, sino que se perseguían por los rincones de la casa y se encerraban en los dormitorios a cualquier hora, en un permanente estado de exaltación sin alivio. Estuvieron a punto de ser sorprendidos por Úrsula una tarde en que entró al granero cuando ellos empezaban a besarse. ¿Quieres mucho a tu tía?, le preguntó ella de un modo inocente a Aureliano José. Él contestó que sí. Haces bien, concluyó Úrsula, y acabó de medir la harina para el pan y regresó a la cocina. Aquel episodio sacó a Amaranta del delirio. Se dio cuenta de que había llegado demasiado lejos, de que ya no estaba jugando a los besitos con un niño, sino chapaleando en una pasión otoñal peligrosa y sin porvenir, y la cortó de un tajo. Aureliano José, que entonces terminaba su adiestramiento militar, acabó por admitir la realidad y se fue a dormir al cuartel. Los sábados iba con los soldados a la tienda de Catarino. Se consolaba de su abrupta soledad, de su adolescencia prematura, con mujeres olorosas a flores muertas que él idealizaba en las tinieblas y las convertía en Amaranta mediante ansiosos esfuerzos de imaginación. Poco después empezaron a recibirse noticias contradictorias de la guerra. Mientras el propio gobierno admitía los progresos de la rebelión, los oficiales de Macondo tenían informes confidenciales de la inminencia de una paz negociada. A principios de abril, un emisario especial se identificó ante el coronel Gerineldo Márquez. Le confirmó que, en efecto, los dirigentes del partido habían establecido contactos con jefes rebeldes del interior y estaban en vísperas de concertar el armisticio a cambio de 3 ministerios para los liberales, una representación minoritaria en el Parlamento y la amnistía general para los rebeldes que depusieran las armas. El emisario llevaba una orden altamente confidencial del coronel Aureliano Buendía, que estaba en desacuerdo con los términos del armisticio. Perdón. El coronel Giraldo Márquez debía seleccionar a 5 de sus mejores hombres y prepararse para abandonar con ellos el país. La orden se cumplió dentro de la más estricta reserva. Una semana antes de que se anunciara el acuerdo, y en medio de una tormenta de rumores contradictorios, el coronel Aureliano Buendía y 10 oficiales de confianza, entre ellos el coronel Roque Carnicero, llegaron sigilosamente a Macondo después de la medianoche, dispersaron la guarnición, enterraron las armas y destruyeron los archivos.
Al amanecer había abandonado el pueblo con el coronel, perdón, al amanecer habían abandonado el pueblo con el coronel Reinaldo Márquez y sus 5 oficiales. Fue una operación tan rápida y confidencial que Úrsula no se enteró de ella sino a última hora, cuando alguien dio unos golpecitos en la ventana de su dormitorio y murmuró: si quiere ver al coronel Aureliano Buendía, asómese ahora mismo a la puerta. Úrsula saltó de la cama y salió a la puerta en ropa de dormir, y apenas alcanzó a percibir el galope de la caballada que abandonaba el pueblo en medio de una muda polvoreda. Solo al día siguiente se enteró de que Aureliano José se había ido con su padre. 10 días después de que un comunicado conjunto del gobierno y la oposición anunció el término de la guerra, se tuvieron noticias del primer levantamiento armado del coronel Aureliano Buendía en la frontera occidental. Sus fuerzas escasas y mal armadas fueron dispersadas en menos de una semana. Pero en el curso de ese año, mientras liberales y conservadores trataban de que el país creyera en la reconciliación, intentó otros 7 alzamientos. Una noche cañoneó a Riohacha desde una goleta y la guarnición sacó de sus camas y fusiló en... Estoy hablando, vamos a... Una noche cañoneó a Riohacha desde una goleta y la guarnición sacó de sus camas y fusiló en represalia a los 14 liberales más conocidos de la población. Ocupó por más de 15 días una aduana fronteriza y desde allí dirigió a la nación un llamado a la guerra general. Otra de sus expediciones se perdió 3 meses en la selva, en una disparatada tentativa de atravesar más de 1.500 kilómetros de territorio vírgenes para proclamar la guerra en los suburbios de la capital. En cierta ocasión estuvo a menos de 20 kilómetros de Macondo y fue obligado por las patrullas del gobierno a internarse en las montañas muy cerca de la región encantada donde su padre encontró muchos años antes el fósil de un galeón español. Por esa época murió Visitación. Se dio el gusto de morirse de muerte natural, después de haber renunciado a un trono por temor al insomnio, y su última voluntad fue que desenterraran de debajo de su cama el sueldo ahorrado en más de 20 años, perdón, y se lo mandaran eh, al coronel Aureliano Buendía para que siguiera la guerra. Perdón. Pero Úrsula no se tomó el trabajo de sacar ese dinero porque en aquellos días se rumoreaba que el coronel Aureliano Buendía había sido muerto en un desembarco cerca de la capital provincial. El anuncio oficial, el, cuar el cuarto en menos de 2 años, el cuarto en menos de 2 años, fue tenido por cierto durante casi 6 meses, pues nada volvió a saberse de él. De pronto, cuando ya Úrsula y Amaranta habían superpuesto un nuevo luto a los anteriores, llegó una noticia insólita. El coronel Aureliano Buendía estaba vivo, pero aparentemente había desistido de hostigar al gobierno de su país y se había sumado al federalismo triunfante en otras repúblicas del Caribe. Aparecía con nombres distintos cada vez más lejos de su tierra. Después, había de saberse que la idea de entonces lo animaba era la unificación de las fuerzas federalistas de la América Central, para barrer con los regímenes conservadores desde Alaska hasta la Patagonia. La primera noticia directa que Úrsula recibió de él varios años después de haberse ido fue una carta arrugada y borrosa que le llegó de mano en mano desde Santiago de Cuba. Lo hemos perdido para siempre, exclamó Úrsula al leerla. Por ese camino pasará la Navidad en el fin del mundo. La persona a quien se lo dijo, que fue la primera a quien mostró la carta, era el general conservador José Raquel Moncada, alcalde de Macondo desde que terminó la guerra. Aureliano, comentó el general Moncada, lástima que no sea conservador. Lo admiraba de veras. Como muchos civiles conservadores, José Raquel Moncada había hecho la guerra en defensa de su partido y había alcanzado el título de general en el campo de batalla, aunque carecía de vocación militar. Al contrario, también como muchos de sus compartidarios, era antimilitarista.
Consideraba a la gente de armas como holgazanes sin principios, intrigantes y ambiciosos, expertos en enfrentar a los civiles para medrar en el desorden. Inteligente, simpático, sanguíneo, hombre de buen comer y fanático de las peleas de gallos, había sido en cierto momento el adversario más temible del coronel Aureliano Buendía. Logró imponer su autoridad sobre los militares de carrera en un amplio sector del litoral. Cierta vez en que se vio forzado por convivencias estratégicas a abandonar una plaza a las fuerzas del coronel Aureliano Buendía, le dejó a este dos cartas. En una de ellas, muy extensa, lo invitaba a una campaña conjunta para humanizar la guerra. La otra carta era para su esposa, que vivía en territorio liberal, y la dejó con la súplica de hacérsela llegar a su destino. Desde entonces, aún en los periodos más encarnizados de la guerra, los dos comandantes concertaron treguas para intercambiar prisioneros. Eran pausas con un cierto ambiente festivo que el general Moncada aprovechaba para enseñar a jugar ajedrez al coronel Aureliano Buendía. Se hicieron grandes amigos. Llegaron inclusive a pensar en la posibilidad de coordinar a los elementos populares de ambos partidos para liquidar la influencia de los militares y los políticos profesionales e instaurar un régimen humanitario que aprovechara lo mejor de cada doctrina. Cuando terminó la guerra, mientras el coronel Aureliano Buendía se escabullía por los desfiladeros de la subversión permanente, el general Moncada fue nombrado corregidor de Macondo. Vistió su traje civil, sustituyó a los militares por agentes de la policía desarmados, hizo respetar las leyes de amnistía y auxilió a algunas familias de liberales muertos en campaña. Consiguió que Macondo fuera erigido en municipio y fue por tanto su primer alcalde, y creó un ambiente de confianza que hizo pensar en la guerra como en una absurda pesadilla del pasado. El padre Nicanor, consumido por las fiebres hepáticas, fue reemplazado por el padre Coronel, a quien llamaban el Cachorro, veterano de la Primera Guerra Federalista. Bruno Crespi, casado con Amparo Moscote y cuya tienda de juguetes e instrumentos musicales no se cansaba de prosperar, construyó un teatro que las compañías españolas incluyeron en sus itinerarios. Era un vasto salón al aire libre, con escaños de madera, un telón de terciopelo con máscaras griegas y tres taquillas en forma de cabeza de león, por cuyas bocas abiertas se vendían los boletos. Fue también por esa época que se restauró el edificio de la escuela. Se hizo cargo de ella don Melchor Escalona, un maestro viejo mandado de la Ciénaga, que hacía caminar de rodillas en el patio de caliche a los alumnos desaplicados y les hacía comer ají picante a los lenguaraces, con la complacencia de los padres. Vamos, Aureliano II y José Arcadio II, los voluntariosos gemelos de Santa Sofía de la Piedad, fueron los primeros que se sentaron en el salón de clases con sus pizarras y sus gises y sus jarritos de aluminio marcados con sus nombres. Remedios, heredera de la belleza pura de su madre, empezaba a ser conocida como Remedios la Bella. A pesar del tiempo, de los lutos superpuestos y las aflicciones acumuladas, Úrsula se resistía a envejecer. Ayudada por Santa Sofía de la Piedad, había dado un nuevo impulso a su industria de repostería y no solo recuperó en pocos años la fortuna que su hijo se gastó en la guerra, sino que volvió a atiborrar de oro puro los calabozos enterrados en el dormitorio. Calabazos, calabazos. Perdón. Calabazos. Yo el calabozo ahí, yo la guerra. Desde luego. Atiborrar de oro puro los calabazos enterrados en el dormitorio. Mientras Dios me dé vida, solía decir, no faltará la plata en esta casa de locos. No me gusta esa frase. Así estaban las cosas cuando Aureliano José desertó de las tropas federalistas de Nicaragua, se enroló en la tripulación de un buque alemán y apareció en la cocina de la casa, macizo como un caballo, prieto y peludo como un indio,
y con la secreta determinación de casarse con Amaranta. Cuando Amaranta lo vio entrar, sin que él hubiera dicho nada, supo de inmediato por qué había vuelto. En la mesa no se atrevían a mirarse a la cara, pero 2 semanas después del regreso, estando Úrsula presente, él fijó sus ojos en los de ella y le dijo: siempre pensaba mucho en ti. A ver si de pronto ahorita sí, ¿no? Digo yo, Amparo. No sé yo, no sé yo. Amaranta le huía, se prevenía contra los encuentros casuales, procuraba no separarse de Remedios la bella. Le indignó el rubor que doró sus mejillas el día en que el sobrino le preguntó hasta cuándo pensaba llevar la venda negra en la mano, porque interpretó la pregunta como una alusión a su virginidad. Cuando él llegó, ella pasó la aldaba en su dormitorio, pero durante tantas noches percibió sus ronquidos pacíficos en el cuarto contiguo que descuidó esa preocupación. Una madrugada, casi 2 meses después del regreso, lo sintió entrar en el dormitorio. Entonces, en vez de huir, en vez de gritar como lo había previsto, se dejó saturar por una suave sensación de descanso. Lo sintió deslizarse en el mosquitero, como lo habían hecho cuando era niño, como lo había hecho desde siempre, y no pudo reprimir el sudor helado y el crotaleteo de los dientes cuando se dio cuenta de que él estaba completamente desnudo. Vete, murmuró, ahogándose de curiosidad, vete o me pongo a gritar. Pero Aureliano José sabía entonces lo que tenía que hacer, porque ya no era un niño asustado por la oscuridad, sino un animal de campamento. Desde aquella noche se reiniciaron las sordas batallas sin consecuencias que se prolongaban desde el amanecer. Soy tu tía, murmuraba Amaranta, agotada. Es casi como si fuera tu madre, no solo por la edad, sino porque lo único que me faltó fue darte de mamar. Aureliano escapaba al alba y regresaba a la madrugada siguiente, cada vez más excitado por la comprobación de que ella no pasaba la aldaba. No había dejado de desearla un solo instante. La encontraba en los oscuros dormitorios de los pueblos vencidos, sobre todo en los más abyectos, y la materializaba en el tufo de la sangre seca en las vendas de los heridos, en el pavor instantáneo del peligro de muerte, a toda hora y en todas partes. Había oído de ella tratando de aniquilar su recuerdo, no solo con la distancia, sino con un encarnizamiento aturdido de sus compañeros de armas, que sus compañeros de armas calificaban de temeridad. Pero mientras más revolcaba su imagen en el maludar de la guerra, más la guerra le parecía a Amaranta. Así padeció el exilio, buscando la manera de matarla con su propia muerte, hasta que le oyó contar a alguien el viejo cuento del hombre que se casó con una tía que además era su prima y cuyo hijo terminó siendo abuelo de sí mismo. ¿Es que uno se puede casar con una tía?, preguntó él asombrado. No solo se puede, le contestó un soldado, sino que estamos haciendo esta guerra contra los curas para que uno se pueda casar con su propia madre. 15 días después desertó. Encontró a Amaranta más ajada que en el recuerdo, más melancólica y pedibunda, palabras, y yo, y ya doblando en realidad el último cabo de la madurez, pero más febril que nunca en las tinieblas del dormitorio y más desafiante que nunca en la agresividad de su resistencia. Eres un bruto, le decía Amaranta, acosada por sus perros de presa. No es cierto que le pueda hacer esto a una pobre tía, como no sea con dispensa especial del papá. Aureliano José prometía ir a Roma, prometía recorrer Europa de rodillas y besar las sandalias del sumo pontífice solo para que ella bajara sus puentes levadizos. No es solo eso, rebatía Amaranta, es que nacen los hijos con cola de puerco. Aureliano José era sordo a todo argumento. Aunque nazcan armadillos, suplicaba. Una madrugada, vencido por el dolor insoportable de la virilidad reprimida, fue a la tienda de Catarino. Encontró una mujer de senos flácidos, cariñosa y barata, que le apaciguó el vientre por algún tiempo.
Trató de aplicarle a Amaranta el tratamiento del desprecio. La veía en el corredor, cosiendo en una máquina de manivela que había aprendido a manejar con habilidad admirable y ni siquiera le dirigía la palabra. Amaranta se sintió liberada de un lastre, y ella misma no comprendió por qué volvió a pensar entonces en el coronel Gerineldo Márquez, por qué evocaba con tanta nostalgia las tardes de damas chinas, y por qué llegó inclusive a desearlo como hombre de dormitorio. Aureliano José no se imaginaba cuánto terreno había perdido. La noche en que no pudo resistir más la farsa de la indiferencia y volvió al cuarto de Amaranta. Ella lo rechazó con una determinación inflexible, inequívoca, y echó para siempre la aldaba del dormitorio. Pocos meses después del regreso de Aureliano José, se presentó en la casa una mujer exuberante, perfumada de jazmines, con un niño de unos 5 años. Afirmó que era hijo del coronel Afirmó que era hijo del coronel Aureliano Buendía y lo llevaba para que Úrsula lo bautizara. Nadie puso en duda el origen de aquel niño sin nombre. Era igual al coronel por los tiempos en que lo llevaron a conocer el hielo. La mujer contó que había nacido con los ojos abiertos, mirando a la gente con criterio de persona mayor, y que le asustaba su manera de fijar la mirada en las cosas sin parpadear. Es idéntico, dijo Úrsula. Lo único que falta es que haga rodar las sillas con solo mirarlas. Lo bautizaron, vamos a ver de qué, a ver cómo, lo bautizaron con el nombre de Aurelia. Aureliano. Como que no tenían más nombres, ¿no? La creatividad les quedó malita, ¿no? ¿Sí? Y con el apellido de su madre, porque la ley no le permitía llevar el apellido del padre mientras ésta no lo reconociera. El general Moncada sirvió de padrino, aunque Amaranta insistió en que se lo dejaran para acabar de criarlo, la madre se opuso. Carol, recuerda en el árbol genealógico, una de las cosas que nos llamó mucho la atención es que del coronel Aureliano José, del coronel Aureliano, ¿vale? Buen día, salían 17 aurelianos, Sí, pues aquí vamos. efectivamente, con lo cual no nos sorprendamos, no nos sorprendamos, no sabemos exactamente de dónde viene, pero bueno, viene una señora diciendo que Que el tiene niño un era el chino. coronel, con lo cual aquí tenemos uno de tantos, imagínate, hasta 17, pues tú verás, pero Sí. Ahí comenzamos a sumar los 17. efectivamente, pero es curioso, ¿no? Es curioso cómo, cómo pasamos cómo pasamos, hace un momentito me ha recordado mucho lo que has dicho al principio, ¿no? De esa manera de no hacer pausa para separar cuando empieza a hablar de otra cosa, Ujú. porque estaba contándonos, a ver dónde era. Vale, estaba contando, hablándonos del general Moncada y la relación que tenía, aunque eran contrarios también con el coronel Aureliano Buendía, y de repente empieza a hablarnos del teatro, de la construcción de la escuela y ya mete a los niños en la escuela, Ujú. ¿sabes? Y todo con un punto y seguido, ni siquiera un punto y aparte. Con lo cual nos tiene ahí como muy pendientes de decir, ¿cuándo acaba una cosa y empieza otra? Es que, ¿sabes que me he dado cuenta? Por ejemplo, hoy fue muy claro para mí el cómo leerlo, el cómo entonarlo para que tenga sentido algunas cosas que a mí al principio me costaba mucho más tener como para hilar mejor la historia de cómo estos brincos, estos acontecimientos que son simultáneos y que los describe sin puntos de separación. Entonces es como la entonación que se le da para leerlo. Hoy me dio esa sensación. Fue como, mira, no se puede leer ni de punto a punto, ni de frases muy pequeñas, sino que hay que como que darle el, el matiz, no sé, un ejercicio de lectura chévere. Sí, sí, no sé, tiene su puntito, ¿no? Tiene su puntito. Tiene.
Está escrito de una manera muy particular, pero bueno, tiene mucho encanto. La verdad es que Sí, tiene sí. mucho encanto. Hemos llegado a las 9, Qué loco, chavala. ¿no? Ya, o sea, en 2 segundos llegamos. Sí, sí, no, la Mira, y verdad es que tuvimos visitantes, tuvimos a Paqui Muñoz, a Esmanu, qué bien. Hola, Manu. Marina Hola, Pilar Respert, hola, Pili. Pues sí, la verdad es que nos pasa el tiempo volando. Nos y pasa el tiempo volando aquí en Rincón Mágico y es que esta novela nos tiene atrapadas. Nos sí, da. me fui, hoy me fui en las imágenes, más rico, o sea, fue como, Sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que hoy ha sido muy rico así visualmente, ¿no? Porque a nosotras nos gusta eso, ¿no? Porque no podemos evitar, ni queremos tampoco evitar el imaginarnos, ¿no? El visualizar las escenas. Y la verdad es que muy bonito, muy bonito. Ahora empiezan también aquí me da la sensación de que van a empezar a tomar protagonismo los niños y bueno, a ver qué va a pasar. sí, pero sabes una cosa que me parece genial, o sea, hemos leído 1 hora, ¿no? Pero tengo la imagen de la muerte de José, ¿sabes? Ya me imagino todavía el piso lleno de flores amarillas, eso tiene, bello, me quedé con esa imagen, pero ¡pua! Tengo toda la demás historia, pero ese momento no se me olvida, brutal. Sí, sí, la verdad que sí. Para mí es el momento cumbre no solo de la sesión de hoy, sino además, no sé, es un momento importante de la novela Mm. y me gusta que haya sido así de bonito. Como que le puede, justo esa ausencia puede generar ahorita que se transforme la Ah, historia porque ya no existe ese abuelo, ya exacto, la generación cambió, qué fuerte. así. Pero bueno, llegamos, Bueno, llegamos hasta aquí en nuestro rincón mágico de hoy. hemos llegado hasta el final. Exacto, como siempre, gracias, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros, por Sí, escuchar, por compartir. Y pues nada, animaros a que sigáis viniendo, a que nos escuchéis, a que comentéis, por favor. Nos encantaría conocer, pues, qué os parece esta sección, si habéis leído el libro, si habría un libro que cuando terminemos Rincón Mágico o cuando terminemos 100 años de soledad, os gustaría que leyéramos. Cualquier sugerencia será bienvenida. ¿A total, que sí, total. Carol? Sí, sí, eso, y, comenten, ya, si no les provoca hacerlo pues en público, pues nos pueden pues, escribir por privado. Y lo que siempre les decimos es compartan esta información, aunque no sea para usted, seguramente conoce a alguien que le pueda interesar tener 1 hora a la semana de que alguien le lea un libro, lo que sea, o no, aunque no sea el libro preferido, pero de pronto se entretiene. Entonces, pues compartan esto a sus amigos y a sus conocidos, sin importar si es para usted o no. Regálele esa horita a alguien, y que sea esa persona la que decida finalmente si quiere participar o no. Decirles que siempre pueden participar, ya sea como les dijo Amparo, de compartirnos libros, pero aquí también, aquí pueden participar también, no tienen que leer, pueden salir aquí con nosotras y aunque no tengan el libro, nosotros leemos y ustedes comentan. Esto es una cosa abierta y me sigue encantando eso, ¿sí? Me sigue gustando eso de seguimos leyendo, eh, y eso en ejercicio de lectura, nada más que eso. Entonces, compartirles eso y que por favor lo repartan a sus conocidos. Eso. Exacto. Y la semana que viene os esperamos, como siempre, en lunes. Esta semana ha sido una excepción, en casa de Carol, esta vez en la cuenta de Carol, que nos abrirá Sí, sus puertas para leer durante un ratito. sí, así Y será. os esperamos, no os perdáis la cita, ¿eh? No os perdáis la cita. No, nos vemos la próxima semana en mi casa con mucho gusto. Amparito, muchas gracias a ti por recibirnos hoy, por siempre tu cordialidad a la hora de llegar aquí a tu casa. Nos vemos la próxima semana en la mía y bueno, trae cafecito o agüita con limón, pues, la próxima semana. Exacto. Muy Bueno, bien. un beso, Besazo, cuídate cerramos mucho. ahora y nos vemos la próxima semana. Sí, su merced. Chao. Chao, chao.